Muy buenas. Voy a presentar un pequeño circuito muy sencillo. Esto es un elevador de tensión miniatura que nos va a permitir con una pila de 9 voltios encender focos, bombillas fluorescentes como esta. Bueno, pues el circuito muy sencillo, más sencillo no puede ser. No es más ni menos que la modificación de un ladrón de Julios. Ladrón de Julios, ¿qué es esto? Tiene su toroide, su transistor NPN, su LED y su resistencia. Y vemos que nos permite encender un LED, como en este caso, con una batería aunque esté gastada, como esta, positivo, negativo. A ver si se me escapa. Y vemos que se enciende correctamente. Bueno, pues esto es esto. Aquí tenemos el esquema del ladrón de Julios. Vemos que tiene dos bobinados de manos en un toroide, 1 y el 2. Está conectado el final de uno con el principio del otro. Y vemos que tiene el transistor NPN y el LED y la resistencia de alimentación de la base. Bueno, pues este es una modificación del anterior, del ladrón de Julios. Aquí tenemos el transformador, que el transformador está sacado de una de estas bobinas. Esto parece un transformador, pero no lo es. Esto se saca de los balastos electrónicos, de los fluorescentes. Aquí vemos que le devana un cable entre el espacio que queda entre el núcleo y la bobina. Aquí se aprecia bien. Y ahora esto sí es un transformador. Antes no lo era. Aquí ya está montado y aquí vemos el resto de componentes como aparece en el esquema. Una resistencia de 22.000 ohmios, un diodo rectificador y un transistor NPN. Este caso exactamente igual que este, lo que varía es el encapsulado. Se lleva encapsulado metálico y se lleva encapsulado de resina, pero es exactamente el mismo transistor. Bueno, pues el funcionamiento de esto es muy sencillo. Vemos que el transistor recibe en su base corriente positiva de la pila a través de la resistencia de 22.000 ohmios. Al estar la base correctamente polarizada, pues la corriente de la pila atraviesa el devano primario, entra por el colector y sale por el emisor. Cuando pasa corriente por el devano primario, pues se produce una variación de flujo magnético, es decir, pasa de 0 a un valor, lo cual induce en el secundario una fuerza electromotriz inducida. Aquí vemos hasta ahí todo normal. Aquí vemos esta conexión que tiene de una de las salidas del secundario, que vemos que es esta, es este cable que va a la base del transistor. A ver, para que pueda producirse la realimentación del transistor, aquí tiene que ser la salida tiene que ser positiva. Si en el caso de no funcionar, pues simplemente tendríamos que cambiar esta conexión por esta. Pues cuando la salida es positiva, pues parte de la fuerza electromotriz inducida que se crea aquí pasa a la base, y cuando es corriente positiva, cuando aquí hay polaridad positiva, lo que hace es unirse a la energía eléctrica que recibe de la pila a través de la resistencia. Con lo cual lo que hace es el transistor más conductor. La corriente entre la base y el emisor se intensifica y a su vez la corriente entre el colector y el emisor, la corriente del circuito principal,
principal del primario también se intensifica, provoca otra variación de flujo magnético. Aquí se produce otra fuerza electromotriz inducida, esta vez de mayor valor, vuelve a realimentar el transistor, se intensifica la corriente entre el emisor y la base y la corriente entre el emisor y el colector que atraviesa el primario. Este fenómeno se repite, con lo cual la corriente principal cada vez va siendo más intensa, hasta que llega un momento que este transistor entra en saturación. Es decir, la resistencia entre estos dos terminales, el colector y el emisor, es bajísima, con lo cual pasará la corriente máxima. En ese momento ya la pila se queda seca, ya no tiene suficiente capacidad como para mantener la energía que demanda el circuito, con lo cual la variación de flujo cesa, el transistor entra en corte y justo en ese momento, al pasar del flujo magnético máximo a cero, aquí se induce una corriente cuyo valor depende del número de espiras, es decir, del número de vueltas que tenga la bobina y de lo brusco que sea el corte. Es decir, que aquí hemos pasado del máximo, del flujo magnético máximo que puede suministrar la pila a cero, con lo cual aquí se producirá una corriente de tensión elevada, de baja intensidad pero de tensión elevada, que es capaz de encender el tubo fluorescente sin necesidad de usar una reactancia ni un cebador como ocurre normalmente para encender estos tubos. Bueno, pues entonces vamos a probarlo, vamos a meterle corriente a ver qué hace. Aquí marcado positivo y negativo para que no haya dudas. Una pinza de cocodrilo roja, la pongo a positivo y la conecto al polo positivo de la pila. Ahí queda. Una pinza de cocodrilo negra, la conecto al negativo del elevador de corriente, del elevador de tensión, mejor dicho, y por el momento la dejo sin conectar. Ahí se queda. Aquí cojo un tubito, cojo otra pinza de cocodrilo y lo conecto de esta manera. Los dos extremos del filamento, y en el otro pues hago exactamente lo mismo. Lo dejamos encima de la mesa y ahora en el secundario de la salida conecto uno de los extremos del tubo fluorescente y el otro pues en la otra salida. Bueno, pues ahora es el momento de conectar el negativo y vemos que se enciende. El tubo se enciende. Voy a apagar la luz para verlo mejor. Vemos que se enciende, que luce bastante bien porque, hombre, la pila está un poco descargada. La pila no tiene los 9 voltios que debe de tener y está un poquito descargada, pero vemos que no obstante, con 7 voltios y pico que tiene, vemos que el tubo se ilumina bastante bien. Bueno, como vemos es un circuito muy sencillo, pocos componentes y todo, lo más importante, todo está construido con materiales reciclados. Bueno, pues ahora vamos a desconectar, porque se apaga, y vamos a dar por concluido el vídeo. Muchas gracias por su tiempo y hasta otra.